Buenas tardes. El diálogo que vamos a ver hoy es de Jacques Fuchs y Bernardini. Jacques Fuchs nació en Lodz, Polonia. Es sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz, donde estuvo cautivo durante la Segunda Guerra Mundial y donde perdió a toda su familia. Cuando nos vimos en su domicilio tenía 89 años. Vive en Argentina desde 1963. Bueno, buscando en la bibliografía de este hombre, falleció a los 93 años. Les voy a leer algunos datos y algo de la bibliografía. Jacques es un luchador. Al finalizar la guerra vivió en Estados Unidos. En 1963 se radicó en Buenos Aires, donde formó una familia. A ver, por favor, silencien sus micrófonos que salen ruidos. Necesitó 40 años de silencio para procesar el horror que vivió. A los 15 años los nazis lo encerraron junto a su familia en el gueto de su ciudad natal en Polonia. Hasta que en 1944 lo deportaron al campo de Auschwitz, último lugar en que vio a sus padres y dos hermanos antes de que los seleccionaran para trabajar en Dachau, donde permaneció hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1993, Fuchs fue entrevistado por la Fundación de Steven Spielberg, que registró a los sobrevivientes del Holocausto. Desde entonces, Fuchs rompió el silencio y se dedicó intensivamente a la difusión de, bueno, se los deletreo, S-H-O-A-H, que en Shoah, algo así, ¿sí? Que en hebreo significa catástrofe. Es el término hebreo para referirse al Holocausto. Se hace un documental con este hombre y la persona que hace el documental dice: es lo más parecido a un sabio que he conocido. Cuando yo les digo que se dedica a la difusión de esta catástrofe que vivió, lo hace a través de charlas en instituciones, en escuelas, en universidades, en varios sitios y ciudades del país. Escribió los libros Tiempo de recordar y Dilemas de la memoria. Tiempo de recordar en 1995 y Dilemas de la memoria en el 2006. Se rescata a la persona que, a pesar de haber vivenciado el espanto, no solo logró rehacer su vida, sino que transmite una serenidad y lucidez propias de un sabio. Cuenta Fuchs en la película El árbol de la muralla del año 2013. Estas son palabras suyas. Muchas veces la gente no entendía cómo los sobrevivientes pudimos retomar nuestras vidas y formar una familia. Pero a pesar de todo lo que nos sacaron los nazis, nosotros ganamos, porque nunca pudieron deshumanizarnos. Es una persona luminosa y fuerte que ha logrado hacer alquimia con ese dolor que ha sufrido. Fuchs cuenta en la película que por décadas no pudo hablar
sobre sus experiencias en el gueto y en los campos de concentración. Jacques guardó silencio 40 años, el mismo tiempo que el exilio judío estuvo en el desierto. Pero cuando comenzó a hablar, literalmente no paró de hacerlo, y eso se convirtió en su misión en la tierra. Su silencio también se debió a que, finalizada la guerra, pasaron muchísimos años hasta que el mundo aceptó la existencia de los campos de la muerte. El tema se empezó a instalar masivamente recién a fines de la década del 70, con la serie estadounidense Holocausto, y la discusión se profundizó a partir de una película de un director francés, Lasman. Bueno, yo para pronunciar esto no soy muy buena. Pero el genocidio recién se hizo conocido por millones de personas en todo el mundo con la lista de Schindler, en 1993, de Steven Spielberg. Dice en una parte de la película que él estuvo condenado a vivir y su familia condenada a morir. Bueno, esto una brevísima referencia que creo que nos puede ubicar un poquito más en el personaje. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, empiezo yo. En realidad es muy parecido su vivencia a Víctor Frank, el creador de la logoterapia, que lo hemos mencionado muchísimas veces. Él también ve morir a toda su familia en los campos. Creo que Frank estuvo presente, directamente los vio cómo los fusilaban a sus familiares. Y a partir de allí surge en la psicología una tercera fuerza que se llama, esto me lo deben haber escuchado mucho en algunas otras clases, entre el conductismo y el psicoanálisis que predominaba en Estados Unidos, surge esta tercera fuerza con la teoría de Maslow, que se llama la logoterapia. La logoterapia básicamente tiene como objetivo que cada ser humano encuentre su sentido de vida, ¿sí? Haciendo una diferencia entre todas las personas. Evidentemente los sentidos de vida, y desde la experiencia personal veo también cómo el ir creciendo va como construyendo sentidos de vida, como más amplios, como nosotros podemos tener algunos sentidos de vida como muy esenciales, pero les quiero decir, hay una variación en esto. Bueno, cada persona cuando va a terapia, a logoterapia, se le ayuda a descubrir un sentido de vida. Bueno, eso, contarles un poquito más y a ver de él, esta persona que le llama la atención, que Susana, vos decías que te había impactado, ¿por qué no lo decís, no lo contás ahora que estamos grabando? A ver, habilitate el micrófono, Susana. Estuve en el Museo del Holocausto en Israel, y fue tan, que me impactó tanto, porque ahí presentan cosas reales, ¿no es cierto? Es decir, todo en base a
a lo que pasó en realidad, ¿viste? No en una película, sino lo que pasó en realidad. Y me hizo muy mal, realmente estuve un rato y salí porque me hizo muy mal. Y cuando leo lo de esta persona y la manera en que él piensa, digo, sí, lógicamente, porque después de ver todo eso realmente es terrible, terrible, terrible. Por eso cuando leía a esta persona me recordó mucho lo que había visto y me costó mucho leerlo. Lo leí varias veces porque me costaba leer cada parte de él. Es decir, apreciaba las partes que él ponía positivas, ¿no es cierto? El decir, el hablar de las mujeres y todo eso, pero no podía olvidar lo que debe haber pasado esta persona. Es demasiado fuerte la Es experiencia, muy sí, fuerte. sí, 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 y cuesta sí, leerlo. sí, Y me costó mucho, sí. les comentaba en lo asincrónico que en la otra comisión hay una hija de un matrimonio de judíos que estuvo también en los campos de concentración. Esta mujer también ya me ha dicho que le está costando leerlo, no sé si participará. Así que bueno, sí, es muy fuerte. De todos modos, lo presento el caso porque me parece que podemos enriquecernos mucho, mucho con él. A ver, ¿qué aspecto? Acá, bueno, Susana mencionó el tema de las mujeres. A ver, empecemos por ahí. De las mujeres o de la sexualidad, creo que esto quisiste decir, Susana, del tema de lo que él habla de la sexualidad. No, 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 Ah, no, me llamó la atención él porque cuando le pregunta, que lo visitan muchas chicas, al principio cuando él dice, me visitan muchas chicas, y después, digamos que eh, a pesar de ser una persona grande, él tenía, por ejemplo, una novia que estuvo mucho bien, tiempo. Sí, me llamó la atención de eso, es decir, que dentro de todo lo que él debe haber pasado, todavía tener, viste, haber tenido una familia, es admirable todo eso, para mí es admirable todo eso, porque otra persona, no sé, por ahí no hubiera superado esto, así que en eso lo admiro. bien, bien. Ahora vamos a explicar un poquito esto de las chicas y nos vamos a meter un poquito en la sexualidad, pero a ver, los viejos alumnos se tienen que acordar cómo divide Víctor Frank a los valores, qué es lo que uno valora. No ¿eh? me acuerdo. ¿No se acuerdan? No. Valor de contemplación, dice él, por ejemplo, está entrando Sí. un sol hermoso por la ventana, entonces valores de vivencia en este momento, hay algo muy, muy positivo. A mí que me está entrando un sol muy bonito por la ventana, ¿sí? Todo lo que uno vive. Hay valores de creación, dice Frank, que es todo lo que uno crea, ¿sí? Todo lo que uno hace y crea. Pero hay valores de actitud. La actitud ante el sufrimiento es la característica fundamental de la logoterapia, ¿sí? Ah, Es decir, valorar, a ver, para poder sobrevivir a semejante desastre, hay un valor de actitud ante ese desastre. ¿Se entiende? ¿Eh? sí, Es decir, muchas veces cuando uno encuentra pacientes que han sufrido mucho por distintos motivos, ¿no? Y uno lo hace volver a esos procesos y que valore ese sufrimiento. A ver, no sé si me alcanzan a entender. ¿Y Es cómo se hace algo que atrás? no se pudo evitar, es algo que la persona vivió sin elegirlo, es algo que es muy fuerte en su vida, pero bueno, que valore ese dolor, esa muerte del ser querido,
entrarle a dar un valor. ¿Se entiende esto? Entrar a darle un valor. Y que lo que no te mata con todo esto realmente te fortalece. Ahí nos iríamos ya a otro tipo de conceptos, pero acuérdense que acá es un fiel representante, nuestro personaje, de un valor de actitud. Tiene una actitud hacia todo lo que ha vivido, a pesar de haberlo mantenido 40 años sin poder hablarlo. Esto también es muy especial. Sí, Nené. ¿Y qué? No estás conectada, Nené, no estás con el micrófono abierto. Sí, yo creo que este señor tuvo, además de una buena actitud en la vida para poder superar esto, se valió de la escritura, porque escribió libros, de poder contar en las escuelas a estudiantes pequeños o universitarios o secundarios, y a poder formar una familia de nuevo, porque había perdido a todos. Cuando él habla de las mujeres, habla de la hija, habla de la nieta, habla de la señora que lo venía a visitar, que es una filósofa, de las acompañantes, porque dice que eso todavía me gusta, sexualmente, o sea que ahora no tanto, dijo, tengo menos ansiedad que antes, pero que igual lo disfruta. Pienso que se valió de muchos, tuvo como demasiadas, ¿cómo diría? Necesidad de poder salir a flote, ¿no? De semejante pozo, de semejante abismo, porque ha sido terrible todo lo que padeció, y sin embargo la actitud que vos estás hablando, Marta, fue esa, que lo ha liberado, que lo ha ayudado, y bueno, asimismo cuando es anciano, dice que son dos realidades, porque cuando su médico le dice ¿cómo está? Y dice que el tiempo lo va calmando a uno, pero estoy esperando la muerte. El psicólogo. Su médico, su psicólogo, sí, o sea que también ha recibido terapia. Pero por otro lado dice que hay como una defensa de no pensar en lo que va a venir. Perfecto. Bueno, nos has dado muchos pies, vamos a aclarar algunos. Nené, ¿terminaste? Perdón. Sí, ya está. Nené nos hablaba de la escritura y del contar, ¿no? Todas estas experiencias. Fíjense que es ponerle palabra al desastre. Es la única forma de elaborar algo. Freud decía, para elaborar es necesario la palabra, el decir, ¿sí? El soñar es otra de las cuestiones que nos permite elaborar, y el escribir, por supuesto, es poner en palabra y poder objetivar esta escritura. Esa es fabulosa porque yo puedo releer, y entonces puedo ir elaborando desde lugares muy diferentes, ¿no? También nos dio otras pautas, pero me parece que Marta se quedó con alguna idea ahí cuando empezó a hablar Nené. Marta Flores. Y lo que quería preguntar era qué recurso toma la logoterapia como para que salte esa actitud, o sea, para que el ser humano haya tenido, o esta persona haya tenido esa actitud, una intención, no sé, le hace algo paradójico con respecto a lo que él vivió, para que aflore. A ver cómo... Le hace surgir, claro, a través de algún ejemplo, no de lo que él pasó, pero que sea paradójico, digamos. Pero no te entiendo la pregunta. ¿Qué es lo que hace la logoterapia? La logoterapia, sí, para que él aflore
comience a contar o comience a Bueno, no, yo no recuperarse, sé digamos. si él hizo logoterapia, o Ah, sea, yo te lo es- comparé con otra persona que fue Víctor Frank, que fue el creador de la logoterapia, creador pero de la no te logoterapia. dije en ningún momento, o sea, esta persona ha hecho naturalmente esto de Sí, igual tener tiene psiquiatra, una claro. actitud positiva. A Ujú. ver, acá nos podemos también, los que se acuerdan, en la pulsión de vida y en la pulsión de muerte. Acá la tenemos como muy, muy presente. Fíjense que gana la pulsión de vida permanentemente en esta persona. O sea, sin alimento, cuando recibía un pedazo de pan y un poquito de agua, vieron cómo lo describe como una inyección al organismo, como una cuestión milagrosa que le pasa a nivel organismo, pero quería vivir. A ver, quería vivir. Alguien que sobrevive a esto, porque él nos explica, era una muerte lenta esta, era una muerte de hambre, debe ser una de las peores muertes, una muerte muy lenta, pero le daban alguna cosa para que sobreviviera. Pero ¿cuánta persona se habrá muerto realmente? Y no habrá soportado esto, ¿está? Entonces siempre ven a lo largo de todo el diálogo el ganar la pulsión de vida. La pulsión de vida. Esto de la sexualidad es vida. ¿Eh? Esta es la libido famosa. ¿Sí? Él quiere vivir, porque si no se muere. Se muere. ¿Está? Así Sí. que tuvo la pulsión de vida como mucho más poderosa a la pulsión de muerte. Sí. Ahí estaba la muerte. ¿Por qué sueña o por qué se despierta con estos recuerdos? Si estaba la muerte ahí, no sabía cuándo lo llevaban a los hornos o qué sé yo, o hacer un trabajo que lo matara. O sea, convivió con la muerte, digamos, era matarlos permanentemente en el estado que estaban. Sí, despersonalizarlos, porque eran un número. Tal cual, no Eran había un idea. número y tenían además lo tenían en piel, algunos, la mayoría. Y no solamente eso, tenían un triángulo que los identificaba, de acuerdo al color y al lugar que iban. Que algunos pasaron directamente a los lugares donde estaban los hornos, mientras que otros quedaron en otros lugares, iban a trabajar, distintas cosas. Y los hacían pelearse entre los grupos también, eso más agresivo imposible. Bueno, ahí está. Además, Marta, Sí, pasando Norma. la época de lo que él vivió en ese campo de concentración, llegando más a lo que es la actualidad, se nota que en él sigue privando la vida, porque si bien tiene muy presente la muerte y espera la muerte y tiene muchos pensamientos relacionados con la muerte, en algún momento dice que no le gusta el aislamiento, Bien, y eso es vida. Eso es perfecto. relacionar, Perfecto. Muy buscar. buena alumna, Norma, ¿eh? Ya sabe, Norma, que cuanto más aislados, más enfermos. ¿Está? Entonces, fíjense que él la relaciona tal cual, la muerte con aislamiento. Entonces, no quiere el aislamiento. ¿Eh? Pero, a ver, ¿cómo empieza el diálogo? ¿Cómo empieza? ¿Se acuerdan un poco con que hay que preguntarle al psiquiatra? Evidentemente está medicado, Fuchs, ¿sí? Saben que los psicólogos no podemos medicar, es una cuestión de psiquiatras los que medicamos. ¿Por qué estará medicado? Vamos a hacer una proyección de vuestros pensamientos. A ver, ¿por qué estará medicado Fuchs, Nené? Y yo creo que de pronto no podría dormir
o sus pensamientos recurrentes de eso vivido, porque no se puede meter en una bolsa, cerrarlo y olvidarlo. Eso va con él hasta el fin de sus días. Debe tener muy prendido todo eso, y bueno, cuando le preguntan cómo le va, y dice, yo no quiero opinar sobre mí. Eso lo debe decir mi psiquiatra. Perfecto. Calculo Perfecto. yo, ¿no? Es una persona con una humildad muy particular, no quiere hablar de él. Incluso vieron en algunas notas o en algunas charlas, lo que quiere es que se arme así tipo diálogo, como está este acá, que no se note. Él no quiere como ser la persona fundamental de algún tipo de discurso, que podría hacerlo tranquilamente, pero bueno, está medicado porque evidentemente tiene una depresión interesante. No creo que haya sobreviviente que no la tenga, y porque es demasiado traumático lo vivido. Para que alguien guarde silencio 40 años en algún hecho o en algunos hechos, y para que se largue a hablar cuando lo descubre un equipo como el del Spielberg, piensen cuál fue el detonante. Cuando él entra a entender que esto le podría servir a alguien, ahí en realidad puede abrir la boca. Pero se imaginan todo ese tiempo, todo esto en sí mismo, ¿no? Por más que él haya formado una familia, habla muy bien de la hija, de las nietas, pero en realidad, fíjense también que no puede hablar ni con la hija ni con las nietas de esto. Entonces estamos en lo mismo. Él está medicado porque es demasiado fuerte las vivencias que tuvo, y las tiene como escondidas durante muchísimos años. ¿Sí? Se puede suponer que está mucho más sano a partir del momento que puede hablarlo, que puede dar una conferencia, que puede escribir un libro. A partir de ahí está mucho más sano, ¿sí? Pero si no, es un espanto. ¿Y cómo le afectan las circunstancias de lo que lo rodea? Porque cuando él hace ese viaje a Turquía y regresa mucho más depresivo. ¿Por qué? Porque gente que la había conocido ya no existía. Bien. Entonces, es una herida que no termina de cicatrizar nunca. Sangra, sigue sangrando. Cualquier circunstancia que él vive lo lleva a esa depresión, que toma conciencia él de que no, por eso trata de no aislarse, pero, y dice que disfruta de determinados placeres que lo relacionan con la vida, pero lógicamente lo que él vivió fue tan duro que dejó cicatrices, y que esas cicatrices no están tan cicatrizadas y sigue fluyendo ese dolor de lo que ha vivido. Exacto, Norma, muy bien, muy bien. Sí, Nené. En un párrafo dice que yo no soy religioso, gracias a Dios. Sí, es muy cómico eso. Es cómico, sí. Pero que, sin embargo, en la tradición judía dice que para llegar al cielo hay que hacer 300 y pico de acciones buenas, ¿no? Y una de esas acciones era visitar a los viejos y a los enfermos. Pero él mismo dice que mucha gente no se quiere acercar a los viejos porque los viejos son monotemáticos, siempre están hablando de lo mismo. A ver, ¿qué les parece? Vamos a detenernos ahí. A ver, Nené, me encantó eso. Vamos a trasladarlo a nuestras vidas. A ver, vamos a hacer una transferencia acá. Vamos.
Y Dice que sí, era no gusta mucho, pero sí habla de los achaques, de los dolores, de las enfermedades, y es como que no hay otro tema. Y para él, incluso para él es sanador charlar, compartir, y habla permanentemente de la sociabilización. Pero yo digo que si nosotros no lo hacemos desde siempre, no pretendamos, cuando siendo viejos, que vengan y nos visiten y charlen y compartan con nosotros y fuimos o cascarrabias o solitarios o qué sé yo, que no te gustaba o no tenías amigos. Llegás a una vejez triste, me parece a mí, ¿no? Mira, Triste y nene, yo solitaria. te di la única materia constante en mi vida de profesora del Juan 23, en distintos departamentos y de distintas, imagínense, para atrás y para adelante, fui la profesora de adolescencia, de todos los profesorados. Bueno, y yo tenía una frase que era, en la adolescencia no se inventa nada, porque vieron que en la adolescencia los chicos, bueno, se despiolan de una manera, se despiolan con respecto a los adultos, realmente tienen unas crisis muy especiales. Cuando entré a dar clase a adultos mayores, esa frase me siguió. En la vejez no se inventa nada. Claro. Es decir, somos consecuencia de lo construido o no construido. Es decir, si nosotros nunca fuimos sociales, si nosotros no tuvimos amigos, evidentemente no los vamos a inventar en este momento. ¿Está? Y volviendo a lo de lo monotemático, en esto yo creo que ya sabiéndolo, nosotros nos tenemos que cuidar de esto, sobre todo cuando nos juntamos, ahora no nos juntamos tanto, pero realmente cuidarse, ¿sí? Porque es una realidad. Yo me junté hace poco con un grupo que no había visto en la pandemia y entramos a hablar y en determinado momento me di cuenta de esto. Estábamos todas hablando de dolores, operaciones, lo que nos había pasado y lo que no habíamos ido al médico en la pandemia. Hacía 2 años que no nos veíamos y en realidad fue el primer tema de conversación. Entonces, hay una realidad con lo monotemático que está diciendo esta persona. De eso tenemos que cuidarnos, ¿sí? Y realmente no es no hablar de lo que nos pasa o de la enfermedad que tenemos o que hemos ido o no al médico, pero también, si quieren, un primer ratito, pero enseguida pasar a otro tema un poquito más interesante. Esto les digo, con grupos de pares, yo creo que lo monotemático puede llegar a ser hasta gracioso, pero podemos llegar a aburrir mucho al joven con esto. Y él vieron que hace una gran diferencia con lo que es generacional. A ver, ¿qué le llama la atención ahí? Cuando dice que la nieta de 22 años no le gusta reunirse con chicos de 15, por ejemplo, porque no congenian. Y bueno, y él también dice, a los jóvenes no les gusta juntarse y hablar con los viejos. Bueno, esto... Pero no sería yo tan... creo que nosotros, también los viejos, tenemos que hacerlo interesante, ¿sí? Sí. Cuando el joven, es decir, buscar, bueno, ustedes son, buscar con nietos, con hijos, con amigos más jóvenes, realmente no es tampoco inventar cosas, pero no quedarnos en temas determinados, ¿sí? Y si logramos este tipo de diálogo con gente más joven, es un diálogo creativo y es un diálogo que veíamos, creo, en el otro caso, de un gran aprendizaje para ambos lados. Sí. Porque hay jóvenes que nos siguen
porque nos dicen también que en realidad aprenden, nos lo dicen. Entonces, yo creo que es importante este aspecto, no quedarnos ni en un tema determinado, ni en una cuestión determinada o repetitiva. Ya les digo, no es negar la realidad, si a uno le duele el cuerpo, le duele algo, o se está por operar, o lo que fuera, hay que comunicarlo también, no es ocultarlo, pero no estar todo el tiempo en la misma historia. Yo creo que es importante a tener en cuenta. ¿Cómo vieron la parte del chiste, de la broma? Sí, dice que hace bromas. Él dice que hace bromas. Yo creo que en la logoterapia, que justamente logo y juegos, ahí se debe trabajar mucho para cambiar el sentido de la vida, ¿no? De lo triste pasar a la otra manera. Y Víctor Frank tuvo, el creador de la logoterapia, yo creo que también, bueno, desconozco si el psiquiatra o hay, debe haber lugares donde se pueda practicar, pero él tiene un sentido del humor, a todo le pone trabaja con la broma, lo dice. Bueno, esto también ya les podría quedar como un concepto muy importante de la psicología, que es una característica de personalidad madura, poderle poner un chiste, una broma, y bueno, se hace más llevadero lo que uno está contando, lo que uno está diciendo, y ustedes deben conocer gente que puede ponerle un toque de risa a algo muy dramático y realmente se alivia un poco la cuestión. Así que el sentido del humor es una característica de personalidad madura y lo destaca en varios puntos del diálogo. Cuando le preguntan cómo es la vejez, que él dice que no es contagiosa la vejez, que no tengan miedo. A ver, ¿qué les parece esto? ¿Qué pasa con la gente y los viejos? ¿Puede ser esto? ¿Puede ser que el joven o el un poco más chico tenga miedo a esta edad que estamos atravesando? Y porque consideran que la persona mayor es como una sombra, es algo que tratan de evitar, porque no todo se lleva bien, como decíamos hoy. Hay dolores, hay cosas. Yo tengo una anécdota que realmente me hace reír muchísimo, porque me acuerdo cuando yo era adolescente, tenía una amiga y su abuela, cada vez que encontraba a alguien del vecindario, el saludo era: ¿sabés quién se murió? ¿Sabés quién está enfermo? Y era el entorno, nosotras, el grupo de chicas adolescentes, era reír, ¿no? Uy, ahí viene el servicio necrológico, porque era ver quién estaba muerto, quién se había enfermado. Y hoy, yo me encuentro muchas veces que me encuentro con alguien: ¿te acordás de fulano? Se murió, se enfermó. Y ahí tomo conciencia y digo: oh, estoy como la abuela de fulana. Vale, vamos a cortar el tema y vamos a poner otra historia, porque uno se encuentra en actitudes que lógicamente no son las más sociales, ¿no? La gente no disfruta de esas situaciones y ve en esas actitudes de los adultos, de algunos adultos mayores, una situación así como fea, desagradable, sombría, triste, y que mejor evitarlo. Y entonces evita tratarlos, evitar hacer visitas, evitar el trato con la persona mayor que pueda llegar a manifestarse de esa manera, ¿no? Perfecto, Norma. Hoy estás brillante, Ay, Norma. hoy me llevo la Realmente. bandera. Sí.
Hoy izás la bandera, ¿se acuerdan que izábamos la bandera si dábamos buenas respuestas? Claro. Bueno, no, pero tal cual. Es decir, para podernos comunicar se tiene que dar un proceso de identificación que se llama. También saben ya, pero lo vamos a repetir un poquito. ¿Qué es la identificación? Es la introyección y la proyección de algunas características, es decir, que para estar comunicados en este momento, ustedes proyectan e introyectan, se están identificando con la clase, ¿sí? Esto significa que para cada uno de ustedes va a tener una versión propia de la clase, es decir, acá busco a Alicia, me encantaría ser mosquita para estar en la cabeza de ustedes, leerles la mente y ver qué están pensando. Pero en realidad es esto, cada uno introyecta y proyecta cuestiones personales. Si ustedes pudieran, o yo les diera como tarea, bueno, que escriban la clase o los primeros 10 minutos de la clase, pasaría como el trabajo que me entregaron. O sea, no hay dos trabajos iguales con la misma consigna. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes se identifican con la cuestión, ¿está? Y después es una versión propia esta identificación. ¿Qué le pasa al joven cuando se comunica con nosotros? Introyecta y proyecta. ¿Qué significa? Que se queda con una idea de lo que es la edad madura. Somos un espejo. A quien tiene ganas de comunicarse con nosotros, somos un espejo. Y bueno, y como dice Norma, por ahí se evitan temas. ¿Qué pasa con el tema de la muerte? A ver. No se habla de eso. No se habla, de eso no se habla. No. Perfecto. En realidad es un tema que por más que hablemos es muy difícil, es un tema que impacta, es un tema que no estamos acostumbrados, es una sociedad que niega esta última parte de la vida y si tenemos alguna certeza en la vida es la muerte, precisamente. Entonces, en realidad tendría que ser también una cuestión mucho más fácil y mucho más posible de hablar, de coordinar, de acordar, de hablarlo incluso en familia, alguna cuestión de cómo queremos alguna cosa y demás. Es un tema muy, muy delicado que el joven, por supuesto, no tiene ninguna ganas de escucharnos en este tema, por el tema de la identificación, de lo que yo les decía, ¿sí? Al joven le cuesta mucho, especialmente si vamos a roles de hijos, vernos envejecer. Sí. Entonces, esto es algo que es negado, que es reprimido, y todo esto no ayuda a los procesos. Ustedes piensen que cuanto más se tapa algo, peor Sí, peor. es. Entonces tendríamos que tener una mayor libertad, pero bueno, en esto sí que no hay hábito, y la muerte tampoco es que uno se puede preparar demasiado para esta cuestión. Igual es muy, muy, muy difícil el tema, ¿sí? Muy, muy difícil. Cuando él dice que es religioso y dice que gracias a Dios no es religioso, a ver. Qué judío. Sí. Un medio contradictorio. Muy bien, esto es una ambivalencia, pero bien, bien Sí. típica y un Sí. conflicto así, Total. el verdadero conflicto. Sí. Evidentemente, esto
no, no soy religioso, gracias a Dios, nos está diciendo dos mensajes en uno, totalmente ambivalentes, y en realidad me parece que cuando yo en la biografía que les leí un poquitito, cuando dice que los judíos pudieron destruirlos, pero no deshumanizarlos, bueno, yo no sé si no tiene, ¿a ustedes qué les parece el aspecto religioso? A ver. No, Cree a su manera Sí. cree, me Claro, parece. claro. Sí, sí, bueno, Sin- acá vamos, Nené, a que todos creemos a nuestra manera. Sí. Todos creemos a nuestra manera. Sí, nuevamente acá hay una cuestión muy, muy de persona, ¿sí? Sí, muy personal, sí. Muy individual, por decirlo, Sí, muy, muy sí. subjetiva, ¿sí? Sí. Pero les quiero decir que el sentimiento religioso para mí está en Pilar. Adelante, Pilar. Con respecto a la opinión religiosa de Fuchs, eh, creo que el ser humano es místico por naturaleza, me parece, y él tal vez lo que tenga es cierta rebeldía cuando habla de eso, por todo lo que pasó, porque realmente quienes estuvieron en los campos de concentración pasaron cosas pero inimaginables para nosotros. Es horrible. Entonces pienso que es su forma de decir eso, que él es religioso, pero bueno, gracias a Dios no es religioso, ¿no? Es como, Sí, porque él sí, se siente un resucitado, no un sobreviviente, porque él tenía la sí. muerte ahí. Él decía que si pasaban 3 días más, moría, y era la forma más tranquila de morir de alguna manera, por la debilidad que sentía. Entonces me parece que esa frase apunta a toda esa experiencia horrible que vivió y que vivieron muchos, ¿no? En Auschwitz, y bueno, En todos los campos de que terminaron en las cámaras de gas o en los hornos. Sí. Me parece que es algo como común a la mayoría o a muchos, y hasta cierto punto, no sé, verdadero, y está bueno que lo sientan así de repente, ¿no? Sí, sí, Porque sí. no podemos todos aceptar determinado tipo de cosas que nos pasan. Está. Sí, sí, Marta, no. Es demasiado. Sí, Carlitos. supongo Sí, que él se preguntaría, como muchos de los que estaban ahí, ¿dónde está Dios? Cuando le estaba pasando Claro, todas las cosas que le estaba pasando, claro. cuando los hacían desvestir para llevarlos a las cámaras de gas y después quemarlos y todo eso. Entonces, por ahí también vienen por ese lado, como decía recién Pilar, ¿no? Esa reflexión de decir, eh, ¿cómo voy a creer en Dios si estuvo ausente un tiempo largo de mi vida? Y otra cosa que a mí me parece también es que no es un tipo que demuestre rencor, no habla de querer No. vengarse. Lo que sí pretende es que se sepa lo que Que pasó, se porque lo que sepa. dice, tuvo todo tapado. Salió a la luz cuando salió a la luz y costó para que el resto del mundo creyera que había campos de concentración donde pasaban estas cosas. Sí, a mí me extrañó al leer esto de que el mundo se entera ahí, ¿no? Realmente, o sea, la releía la frase porque digo, pero ¿cómo recién ahí, con este tipo de algunos directores cinematográficos que se animan a destapar alguna olla, ¿no? Y entonces digo, pero ¿cómo el mundo? Porque volví a leer, yo digo, porque bueno, siempre hay sectores o gente más que le cuesta más aceptar algunas cosas, pero acá fue una generalización y bueno, y es realmente sí, es impactante
yo siempre pienso el ser humano con otro ser humano, ¿no? ¿Dónde está el ser humano? ¿Dónde está Dios? Pero ¿dónde está el otro ser humano que pueda hacer este tipo de conductas, ¿no? En la vida. No, es atroz pensarlo, y vieron que en nuestros esquemas de conocimiento cuesta pensarlo, por eso costó leer el personaje, costó, sí, es demasiado horroroso. Sí, Pilar. Hay un libro que es sobre el niño del pijama a rayas, que después se hizo una película. Ah, sí. Es tristísimo porque es el hijo de un capitán nazi que se hace amigo de un chiquito judío. Se hacen amigos, bueno, suceden un montón de cosas, y casi al final, digamos, es al haberse hecho amigos, supuestamente van a jugar a algún lugar, comienza a llover y ellos creen que entran en un refugio, y no es eso, sino entran en una cámara de gas, y ahí el capitán nazi pierde a su hijo junto con el chiquito judío. Ah, mira. No tendrían más de 10 años. Es un libro terrible, es terrible, y la película, bueno, muestra, es como que te muestra más, o te llega un poco más tal vez, no sé, pero, y como esa historia, yo creo que ninguna de las películas que muestran los campos de concentración, las cosas que pasaron, ninguna película se queda corta, al contrario. No, al contrario, creo que exagera. Al menos por lo que he leído con este caso, ninguna muestra realmente tampoco, claro. Ninguna muestra la realidad total. No. Todas se quedan cortas. Sí, porque parece que es una consigna generalizada también. Esto de no mostrar el verdadero espanto, ¿no? Así que, bueno, atroz. Esto yo pensaba cuando que lo comentaron por allí, de que no podría haber sobrevivido 3 días más, esto también es mental. Capaz que sí, pero vieron cuando uno dice, no sé, caminó muchas cuadras y dice, estoy llegando, y en realidad si no llego es que no aguanto más. Hago una comparación tonta, pero me parece que esos 3 días más podrían haber sido 10 días más o 30 días más, ¿sí? Es como que estaba siempre al borde. Ahí está, siempre al borde, pero es esto. ¿Vieron cuando uno ve, no sé, bueno, el recibirse o qué sé yo, o el estudiar la última materia y ya no da más, y no quiere ver un libro más, y bueno, y es lo último de algo, ¿no? Que uno en el proceso sabe que termina, o bueno, justo los rescataron, justo terminó la guerra, lo que fuera, pero les quiero decir que esto es un tema mental también, como el hombre es un todo, y cuando ve la última parte de algo, dice, bueno, llego hasta ahí, ¿no? No doy más, ¿sí? Por eso él dice que él sobrevivió por una ley darwinista, porque él fue de alguna manera apto como para poder salir de todo ese horror, ¿no? Su cuerpo respondió. Y porque era joven también, era un chico pero joven. murieron muchos jóvenes, muchos chicos, o sea, se cumple eso de la ley del más apto de Darwin. Claro, Sí. el más apto y el más adaptable, porque también Claro. esa ley hace eso, ¿no? Lo que te indica es eso, o sea, sobrevive esta persona, ¿no? Sí, nené.
De acuerdo a lo que está contando Pilar, que sobrevive el más apto, ¿no? Y el más adaptable, como decís vos, Marta, tenemos el ejemplo de la guerra de Malvinas, de cuántos sobrevivientes hubieron y cuántos se suicidaron. Y otros tantos están dando charlas en las escuelas, bueno, me imagino que con asistencia psicológica o con traumas psicológicos, porque más de uno ha contado de que es el día de hoy y todavía están sintiendo, sienten que se revienta un globo y es como una explosión, ¿no? O de ver morir a sus amigos y demás. Y eran todos jóvenes también. Claro. Sin embargo, eran jóvenes, pero muchos no lo soportaron. Y otros sí. O sea que Exacto. también es un... Y en la época de la dictadura pasó lo mismo. También. Exactamente lo mismo, porque también sobrevivieron algunos y otros no, con todas las torturas y demás. Es verdad, eso sí, claro. Es el más apto, lógico. Es cierto. Y él también dice en un momento que cuando va con un compañero a despedir a alguien o a enterrar a alguien al cementerio, va con un amigo y el amigo le dice, Jack, ya que estamos acá, ¿por qué no nos quedamos? No vale la pena regresar. Y no deja de ser gracioso. Bueno, ahí está también el tema de la broma, ¿no? Y él dice que mejor escaparse. Y yo me quedé pensando en eso, cuando él dice mejor escaparse, punto suspensivo. ¿Escaparse de qué, no? Claro. Ese horror de no Sí, pensar. de la muerte. De la muerte directamente. Sí. Escaparse de la muerte. Escaparse de la muerte. Del cansancio de la vida, de la soledad que de pronto siente. Yo me doy cuenta de que la familia aporta mucho, la hija, la nieta, le busca soluciones. Como para que él haga otra cosa, pero él no quiere salir de su casa. Bueno, acá no tiene podemos, ganas. claro, acá podemos hacer una buena reflexión y también trasladarla a la vida, ¿no? Por supuesto, imagino nietas y hija muy pendiente de este abuelo y tratando de proponerle que salga, que coma, que esto, que lo otro. Y acá yo cuando lo leía decía, en realidad hacemos mucho con la gente querida este tipo de cosas, de proponerle cuando la vemos triste o cuando la vemos desanimada, de decirle, y muy pocas veces preguntamos, ¿qué querés vos? ¿Qué querés vos hacer? ¿Qué querés vos? ¿Te querés quedar en la cama? Bueno, quédate en la cama, ¿no? No, mejor salimos y tomamos un café, a ver, o hacemos alguna cosa, ¿sí? Y la gente, cuando no es su propio deseo, muchas veces sí sigue lo que nosotros le decimos, por distintas circunstancias. Acá no nos vamos a poner, o por no pelear con nosotros, por no decirnos que no, pero esto es importantísimo en el respeto del deseo del otro. Sí. Y en darnos cuenta qué quiere el otro. Porque hablando de identidad y de identificación, de introyección y de proyección, a mí me puede hacer muy bien salir a tomar un café cuando estoy triste. O me puede hacer muy mal, ¿sí? Salir a tomar un café cuando estoy triste, ¿sí? Entonces, el otro, si me ve triste, por ahí me puede proponer ir a tomar un café, pero no, y yo tener la libertad, en la medida de lo posible, de decirle, no, mira, no tengo ganas hoy de ir a tomar un café, ¿está? Porque así es un respeto hacia nuestra persona, a nuestros gustos, nuestros deseos, nuestro momento evolutivo. O sea,
está bárbaro la interacción con los jóvenes, pero si nos proponen subir el cerro de la ventana, porque está el día lindo, y nosotros sabemos que no vamos a llegar porque nos van a doler demasiado las piernas, bueno, a ver, nos quedamos a medio camino, o cuando mucho decimos te espero abajo, ¿sí? Está. Es decir, no engancharnos en el deseo de los demás con nuestra edad y nuestras limitaciones, sobre todo corporales. El cuerpo nos marca el límite, nosotros en nuestra cabeza, y sí, podemos sentarnos bajo un árbol y escribir, o todo este tipo de cosas, no hay inconveniente en esta parte, al contrario, estamos más ricos que los jóvenes, tenemos más sabiduría, pero sí en lo corporal. Entonces hay veces que, bueno, no son planes para nosotros, ¿sí? Entonces, esto me hizo acordar mucho esto, la hija, la nieta, que no se está acercando a esa biblioteca, que él tiene el espanto ahí, que no le preguntan nada sobre el tema y que quieren que vaya al club a navegar. Bueno, a ver, todo, como decía Nené, por supuesto, muchísimo mejor que tenga una hija que lo quiera sacar a comer y a navegar y a todo lo demás, que no la tenga. Pero ¿se está dando cuenta del verdadero deseo del padre? No. Pensar que las necesidades que yo tengo son distintas a las necesidades que tiene el otro. Al menos en distintos momentos evolutivos también. Es decir, podemos estar muy activos o no, o qué sé yo. Pero bueno, es un tema, a ver, me fui por las ramas, pero me parece que lo que les quiero decir es que hay que ver qué es lo que uno desea y tomar contacto con este deseo. ¿Qué deseo yo? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero yo? Nené. Sí, él dice, lo que más me asusta es el aislamiento, justamente cuando la hija y la nieta y los jóvenes no pueden entender los problemas de relación, de diálogo. Claro. Ahí está, ese era el deseo de él. Claro, pero a él no le gusta salir, pero No sí le le gusta gusta salir. recibir en su casa, Claro. cocinar, preparar algo. O sea, Claro. Y él no dice, está me totalmente dicen, negado. claro, que hace 42 años que es socio del Club Náutico de Tigre, y no tengo ganas. No tengo ganas, claro. No tengo ganas, y yo no tengo ganas de que me manden. Claro. Y ahí está, ¿no? Porque él debe decidir lo que quiere hacer, no mandarlo y respetarle sus deseos. Sin embargo, le encantaría que, ya que le encanta que vayan a su casa, que le pregunten para que él pueda contar. Ese es el deseo de él, que le pregunten para que él pueda contar. Más que ir al club, más que buscar todo lo que le tienen preparado a la familia, ¿no? Ahí Cuando está. le invitan a comer ¿Qué es lo que afuera. más, en un momento él, que le preguntan por la muerte, o si le tiene miedo a la muerte, no recuerdo bien la pregunta, él dice que no va a ver a su nieta grande, que eso es lo que más teme. Fíjense lo que teme de la muerte, ¿no? No poder ver a su hija, a su nieta grande. Sí. Y Como que en tiene miedo realidad a la esto me muerte. hizo acordar a una paciente. Yo tengo una paciente de bastante edad, nada que ver con este caso, pero ella siempre está con esto. Y no, tengo que esperar que tiene muchos nietos, que fulanito tome la comunión, y bueno, y ya, y tengo que esperar que el otro se reciba, y tengo que esperar que, y bueno, me hizo acordar mucho esto, es decir, esto de ver los logros de los nietos en algunos puntos muy significativos, puede ser una muy buena motivación también, como para seguir adelante, ¿no? Y seguir viviendo y de buena forma.
pero esto es muy típico de la gente mayor de ponerse este tipo de metas. Y él lo que más lamentaba era eso, ¿no? El tema de los nietos. ¿Qué quiere decir que uno puede envejecer sin ponerse viejo? Dice por ahí. Es muy filósofo en su hablar, ¿eh? Les digo Sí. que hay que... Todavía sus neuronas Muy están sanas, bien, todavía sus muy bien. neuronas Por más actúan. que hace un Claro. tema con el tiempo, después vamos al tiempo. Sí, Vamos a después hace un- comentar esta frase y... Sí, porque la Todavía le carcasa es funciona. A ver, carcasa es la que se gasta, ¿no? Es está. Escuchamos a Marta, Nené, después Ah, perdón. Sí, sí. Sí, no, dice que todavía sus neuronas le funcionan, que puede él estar viejo físicamente, pero sus neuronas funcionan. Bien. Valga que sí, que le funcionan. Tiene Le muy fun- buenas reflexiones, tiene sentido del humor, aunque se ha quedado, como estábamos hablando recién, de que hay cosas que no tiene ganas de hacerlas. Por ejemplo, dice que es muy amante de la naturaleza, pero ya no quería ir a Punta del Este, aunque su nieta le ofreció ir solo con él. Claro. También que su hija le exigía no, pero le decía, vos te gusta comer chorizo y tomar cerveza. Quería que fuese a su casa. Y él decía, vengan ustedes acá, yo cocino. Sabía justificar también las cosas, porque está muy bien. Pero a mí me parece que está muy bueno para reflexionar estas propuestas que por ahí nos hacen los hijos, claro. y las cuestiones personales y las cuestiones de... porque como hay una cierta negación a la realidad nuestra de ponernos viejos, del hijo, o sea, y del nieto, supongo que también. Es decir, bueno, el nieto ya nos conoce grandes, pero digamos, del hijo se los puedo asegurar que hay como una negación. Y bueno, y por ahí realmente no hay una propuesta acorde a la edad nuestra tampoco, ¿eh? Entonces, tenemos que ser espejo y tenemos que ayudarlos en esta realidad, que estamos así, que estamos de esta forma y que no queremos tal cosa, que queremos tal otra. Mientras nuestra cabeza funcione, como digo yo, podemos decir que no y podemos decir lo que queremos, ¿eh? Lo que queremos nosotros. Que por ahí hace también una cuestión con la cremación de un cuerpo. A ver qué les pareció esa parte. Ya habían vivido mucho eso. Cuando el amigo... Sí, obvio, debe ser espantoso. ¿Se imaginan para una persona como esta lo que significa cremar un cuerpo? Bueno, él hablaba de un amigo, en realidad... Un amigo que le iban a cremar a su hija. Claro, claro. Sí. Y en esto es importante, ¿qué les parece a ustedes el tema del duelo con lo que se crema y también un cementerio? ¿Qué puede ayudar o no esto de la cremación de algo o no ayudar? ¿Qué les parece? Hoy en día, Marta, por los casos que conozco, recurren a la cremación por una situación económica. Por el hecho de decir, no se tiene que hacer cargo más nadie, no hay una sepultura que mantener, no hay nada de eso. Pero eso es lo que yo hoy observo. Bien. O también puede ser por pedido del fallecido, ¿no? Que lo haya pedido en vida y hay que cumplir su voluntad. Por ahí es, para los que quedaron es duro cumplir ese deseo, pero bueno, no sé, me parece que también pasa por lo que digo, ¿no? Bien. Cumplir un deseo. Bueno, esperen un poquitito, ahora vamos, Nené,
Acá, en lo que dice Pilar, es esto que decíamos antes, poder hablar de la muerte es poder hablar de todo esto con los hijos, por más doloroso que sea. Poder decir nuestro deseo. Si nos da igual, bueno, que decidan ellos. Ahora, si no nos da igual, como dice Pilar, por ahí puede ser un deseo de la propia persona, que lo cremen, que lo entierren, que lo que sea. ¿Está? Pero esto, fíjense, esto es una de las problemáticas fundamentales en el final de la vida con alguien que nunca habló del tema. ¿Está? Vamos, Nené. En este momento que estamos viviendo en pandemia, obligadamente muchas personas que han fallecido tienen que ser cremados. Y yo creo que es tan tremendo porque es como que pasás a ser un desaparecido. No te da tiempo. Primero por no poder acompañar en las últimas en las últimas horas o días de un familiar que nos ha pasado, con amigos, luego de un día para el otro ya no está más, no te da tiempo, en cierta forma el velorio te da tiempo. Igual vas a tener que pasar las 4 etapas del duelo, pero quiero decir, a darte cuenta de lo sucedido, de lo que tenés que despedirlo, que podés acompañarlo. A mí la cremación me parece genial si se habla y cada uno toma la determinación que desea, pero cuando es impuesta así, como en este momento, en la actualidad, porque tenemos un virus maldito y que justamente toda esta gente tiene que ser cremada, lo estamos viviendo con una familia amiga, es terrible, terrible. Y Sí, sí. en el caso de, volviendo a Jack, después de haber vivido y visto y ver que toda su familia murió en un calcinado, yo creo que a él le debe resultar terrible, creo, que sea cremado, que su cuerpo se creme. Me da la impresión a mí, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista. Sí, no, tal cual. Pero vamos a retomar, sí, tenés mucha razón con Jack, pero vamos a retomar lo que dice Nené. Sí, en este momento lo que ocurre es que no se puede uno despedir de la persona que muere y es terrible. O sea, no se puede despedir, no sé si vieron a Mirta Legrand, la pongo como ejemplo para generalizar, cuando habló de su hermana, que había visto ahí a alguien que llevaba un cajón, había visto una filmación. Bueno, a Mirta Legrand le va a costar, a todo el mundo le cuestan mucho los duelos, ¿sí? Se pasa por etapas, como dice Nené, es muy terrible, pero esta manera que nos está pasando, que no podemos verlo incluso, yo les diría que es el comienzo del duelo, el poder ver un muerto, verlo, ver que está muerto, pues si no nuestra mente sigue en algún otro tipo de cuestión. Entonces ya se complica el mismo inicio del duelo, ¿sí? Así que es terrible lo que está pasando. Esto también, las consecuencias psicológicas de todo esto, que se va a tardar muchísimo más en la elaboración de ese duelo, y de darte cuenta que la persona no está más. Si cuesta a cualquier persona en cualquier circunstancia, en estas actuales, bueno. Y lo de la cremación, sí, bueno, me parece una cuestión terrible también si la persona no lo desea, ¿no? O no lo ha pedido. Bueno, y las muertes. Nosotros también estamos rodeados
no como Jacques, que lo vivía las 24 horas y en otras circunstancias. Nosotros estamos también muy rodeados de la pulsión de muerte en este momento. Estamos con la muerte como que acecha. Te digo que... Sí, dale, No, Marta. te quería aclarar algo, que ahora en este momento, por lo menos en el PENA, permiten entrar a los familiares de los enfermos con COVID a terapia intensiva. Ah, mira. Sí, falleció el papá de una de nuestras nueras y mi nuera no vive acá en el país, pero 3 hermanas venían todos los días a verlo al padre. Qué bueno. Sí. Bueno. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, hay que comprender también que es todo nuevo, esto Claro. del COVID, Fue es todo que cambiando. fuimos aprendiendo sobre la marcha todos, todo, También los médicos, claro. Exacto, y quizás se tomaron medidas demasiado extremas o no, no lo Claro. sé. Y bueno, a medida que se va recapacitando sobre algunos aspectos, Sí, es terrible, de la despedida, de no poder despedir. Alguna persona habló por teléfono, yo hablaba con una persona ayer, habló por teléfono con alguien que le dijo, me llevan a terapia y bueno, listo. A partir de ahí no la vio más, no pudo hablar más, no pudo y se muere la persona y bueno, terrible, terrible porque, ya les digo, terrible para el darse cuenta. Claro. La mente es muy sabia y primero lo niega también. Ujú. Entonces, ¿se imaginan en este caso? Que Sí, yo sí. hablé, me dijo que se iba a terapia y bueno, y no sé más. Claro. Supe que se murió, encima la persona era de Cabildo, así que la trasladaron a Cabildo, no sé qué pasó a partir de ahí, pero bueno. Así que muy, muy difícil, estamos en algo muy complicado. ¿Qué les parece que en Europa se preguntan de qué año sos en vez de preguntar la edad? ¿Qué les parece la idea? Vamos a salir del tema. A ver. Maravilloso, me encantó. Lo podríamos imponer. A mí también Sí. me pareció genial. Una manera elegante de saber cuántos años tenés. Exactamente. Hasta que saquen la cuenta, Hay que sacar la cuenta. del año que sos, si no Claro, sos claro. matemática. Si agarran a una de psicología, que hasta que hago la cuenta, la verdad que a mí me costaría saber cuántos años tiene la gente, pero bueno, me Está pareció buenísimo. Gracioso, pues sí. fue gracioso, ¿no? Y un dato, yo no lo sabía eso. Y volvamos al tema de vida un poco que empezó Susana de alguna manera, lo de la sexualidad. ¿Qué les parece lo de la sexualidad que expresa? Y está bastante invisibilizado, ¿no? El tema de la sexualidad en los viejos. Yo Muy creo que se bien, cree... muy bien, Nene. Sí, Sí, opino lo mismo. sí. Tengo ganas de preparar un cursito al respecto. Ah, estaría genial, porque como dice acá Jack, como que son otros tiempos y la ansiedad baja, pero a mí me gusta. Y bueno, hay, me parece, distintas formas y maneras para pasarlo bien en la vejez también. Vivir feliz, vivir acompañado, hacer cosas juntos, pasear, caminar, disfrutar, abrazarse, bailar, compartir, cocinar juntos. Yo creo que no pasa solamente sí pasa también, ¿por qué no? Por sí. Demostrar que la sexualidad no es solamente una relación, que va más allá. Sí. Hay una película que se llama La vida comienza hoy, que está muy buena al respecto.
Es muy recomendable. Está buena, está muy buena. Sí. A mí me gustó mucho, no sé si puedo decir algo, que Y cuando sí, Alicia, adelante, te largaste, pero dale, dale. tenía, cuando hizo la comparación con el yerno, que dice que él la compara con la comida, porque el yerno come muy sí. abundante y él no come nada. Sí. Está Sí, muy bueno. le pregunta, ¿cambia la vida sexual cerca de los 90? Absolutamente disminuye, dice. Lo Claro. compara con el comer. Claro, con la Claro. comida. Sí, Pero Y hay no algo desaparece, pero no interesante. desaparece. Claro que Mm, no. A no. ver, el término sexualidad, a mí me encanta cómo lo considera Freud. Es todo lo que produce placer. Entonces, Claro. él considera sexual todo lo que produce placer. Quiere decir que hay muchísimas actividades, muchísimas tareas, muchísimas cuestiones que entrarían dentro de lo sexual, ¿sí? De todos modos, refiriéndose a la relación sexual, él dice, esa parte anduvo bien, parece, y con una psiquiatra, ¿vieron? Está rodeado de... Por De más, 82 años. De 82 muy bien, muy bien. Por más que Los se 75 iba, años empezó la relación. claro, Le y duró hasta los 82 casi. ahora él se iba a recibir la medicación a otro psiquiatra, no a su pareja. Miren qué delicadeza. Claro, claro. Y hay una parte que a mí me gustó mucho que dice que uno no envejece simultáneamente en todo. Claro. A Es ver, cierto. a ver si comentamos un poquito eso. Y bueno, ahí cuando él dice que la mayoría de mis amigos se rompen el corazón, uno tiene arruga, otro parece más joven, uno tiene canas, otro se le cae el pelo. Ahí está. Y mentalmente debe ser todo igual. O sea que también eso tiene que ver, porque tenés distintas características, pero bueno, la vejez está. No sé si te referís a eso. Tal cual, a esa parte justo. Pero es decir, uno Dice, tiene arrugas, tiene el pelo blanco, pero ¿qué es lo que no envejece? Dice, pero tiene la mente igual, dice él, Claro. que es mentira, no está la mente No igual, pero tienen el mismo El deseo, envejecimiento y la misma no disminuye juventud. el deseo. No tienen el mismo envejecimiento y la misma juventud, porque No, unos tienen una cosa y otros tienen otra. no envejecen las todas las ganas ni el vejeces, deseo. perdón, todas las vejeces son diferentes como todas las juventudes son diferentes. Claro, O sea, cada cual de acuerdo a lo que trae genéticamente, al medio donde se desarrolla, bueno, un montón de factores, ¿no? Y eso se repite en la vejez, que cada cual envejece de una manera diferente. perfecto. Cada cual es cada cual, si bien podemos hacer algunas generalizaciones, en psicología nos resulta muy, muy difícil, pero no podría ser una ciencia si no generalizamos alguna cosa, pero luego hay que ver si se cumple en cada persona, cómo se da en cada persona, ¿sí? claro. Cómo esto toma un cariz y una forma diferente en cada subjetividad. Lo que les decía hoy, esta clase es una clase para cada uno de ustedes diferente. Pero Marta, vos como psicóloga, en Sí, el caso de uno que ya es adulto mayor, como se dice ahora, bueno, no todos nos sentimos de la misma manera, tal cual. porque yo a veces me pongo a pensar y digo, sí, realmente soy vieja, pero no lo tomo en cuenta. O sea, mi mente no va con mi edad. Ahí está, bueno, pero es eso, de que... Para mí es difícil, no sé, pienso, algún problema debo tener, porque No, el otro no. día me pasó, tuve una experiencia en la calle que, bueno, después la voy a contar a lo último. Y fue sobre eso justamente. Yo me reaccioné porque me dijeron, mirá la vieja esta, y yo reaccioné que sí era para mí el tema.
Me he reído tanto que no podía abrir la puerta, no podía poner la llave del ataque de risa que a mí me resulta con mucho, me da mucha risa, es decir, me produce mucho humor. Bueno, lo voy a contar, que estoy en el tema. Sí, no nos puede dejar con la intriga. Viste que yo siempre tengo las anécdotas, como dicen mis amigas. Nos habíamos reunido, como dijiste vos, con tus amigas, y después de un tiempo lo pasamos hermoso y estábamos en el patio. Entonces nos abrigamos bastante porque no sabíamos cómo estaba. Era un sábado muy lindo, pero era el mediodía. Entonces cuando nos separamos eran ya tardecita. Y yo me había llevado un saco bastante grueso. Y para volver, como después pasamos con una de ellas, pasamos a hacer una compra, y me lo dejé. Y me molestaba, me daba un calor bárbaro, porque la verdad que hacía calor. Pero como soy muy a la gana, no tenía ganas de llevarlo en la mano. Veníamos por esta cuadra que yo tengo que volver para mi casa, y frente a mí venían dos chicas, qué sé yo, entre 25 y por ahí. Y me llamó la atención una de ellas, bueno, las dos iban muy veraniegas, muy despechugadas, y demasiado por la época, y rara, era una chica, me llamó la atención. Bueno, entonces pasan, y cuando pasan le dice la que me llamó la atención, a la otra la verdad que no la miré, le dice esta a la otra: mira, nosotros tan despechugadas, y mirá la vieja esta cómo va de abrigada. Yo me quedé parada porque me tocó a mí, y cuando dijo vieja me sonó. Y bueno, yo me di vuelta y no voy a contar lo que le dije porque no me salió del alma. No, dale, contalo. Muy bien, muy bien. Muy No, bien. es lo mejor de la anécdota, Alicia. Claro. Muy bien que le contestaste. Claro. Sí, pero le contesté feo. Después me arrepentí. Pero y lo que ella dijo tampoco fue muy lindo. Claro, así que... tal cual. Claro. No, pero bueno, yo le dije, bueno, vos sos joven, pero bastante fea. Muy bien, Alicia. Bueno, Sí, pero Vamos, Alicia, todavía. no podía ponerlo de otra manera. bueno, Pero me acá- reí me reí tanto, me produjo risa porque yo no me di por aludida de que era vieja. O sea, en ese momento me sonó rarísimo y no es así. Estoy vieja, mi edad es de vieja, no de joven, pero entonces después me puse a pensar, por eso como psicóloga te pregunto, ¿estoy en lo que corresponde? a ver, te respondo como dice esta persona que estamos viendo hoy. Uno no envejece simultáneamente en todo. A ver, tenés arrugas seguramente, o el pelo diferente, o este tipo de cosas. Y acá te topaste con la arrogancia del joven. Es decir, si hay una característica de los jóvenes, es la arrogancia. Es la posibilidad de decir cualquier cosa sin pensarla, y yo creo que sin demasiada intención, viste, uno cuando tiene esta edad por ahí está pensando en otras cosas, no. Les habrá dado risa esto, pero estuviste perfecta la respuesta. Pero vos Está sabés muy que bien. Yo creo que... Marta, se quedaron paradas, petrificadas, porque ellas no se imaginaron que yo la había escuchado. Claro. Yo por suerte, dentro de mi vejez, tengo buen oído. Claro. Entonces las escuché. Entonces ellas se sorprendieron, porque yo le contesté así, y la pobre habrá dicho, oh, ella es vieja, pero yo soy fea. Bueno, y sí, seguro, porque en esa edad también la imagen corporal, viste, y lo lindo y lo feo también pasan por lugares, y más los jóvenes, muy diferentes, así que sí, le podés saber, capaz que tiene que pedir turno a un psicólogo. Bravo, Alicia, bravo. No, bueno. No, pero esto, a ver,
así como decíamos, creo que era en el otro diálogo, que uno tenía un poco la edad de sus proyectos, uno tiene la edad vivenciada, ¿cómo les digo? La edad mental también que uno, una persona que está activa como vos, que sale con amigas a almorzar, que bueno, lo que fuera, que compra un regalo, que anda por la vida, que hace cursos, que esto, que lo otro. Y bueno, estás como con una edad mental joven, por decirte esto. Todos sabemos que tampoco es que, a ver, hay una lentitud en nosotros que no está en el joven, estamos más lerdos y eso estamos todos más lerdos, eso sí lo podemos generalizar, y tenemos consecuencias físicas, un envejecimiento físico donde también esto es innegable, son dos cuestiones que nos pasan a todos, ¿eh? Entonces, pero a su vez tenemos el nombre del curso, Alicia. Tenemos una sabiduría que permitió que vos en este momento nos estés contando esto, nos hagas reír a todos, le estás poniendo humor, fíjate, ¿sí? Eso es un signo de madurez y de sabiduría que seguramente el de 25 no tiene, precisamente porque tiene 25, ¿sí? Y porque le falta mucho recorrido. Esto no es tampoco para decir somos unos superados y los jóvenes tal cosa, no, nada que ver. Pero tenemos un trayecto de vida que en realidad nos ha dado enseñanzas e historias de vida que también si podemos llegar bien mentalmente hablando, es decir, si estamos con sentido de realidad, y bueno, evidentemente esto es algo creativo y algo en lo cual seguimos creciendo y seguimos madurando. Esto no se pone blanco como el pelo o no se arruga más. Esa es la diferencia, ¿sí? Y después la comparación con los jóvenes, bueno, es algo que, ya te digo, a mí me parece que el joven vive en un mundo que es totalmente diferente al nuestro, hablando de subjetividades, tiene una subjetividad que hasta para entendernos en el lenguaje, hablan como un idioma diferente, ¿viste? Los jóvenes, y aparte creo que fue de todas las épocas esto de ponernos de acuerdo los jóvenes, cuando éramos jóvenes, con un idioma que hasta el adulto, el padre, por ahí te preguntaba qué querés decir con tal cosa, ¿no? Entonces creo que él tiene un vocabulario, un conocimiento de la realidad que va desde otro lado, y por supuesto nos ve viejos y se asusta, viste que, a ver si lo encuentro, donde dice, el personaje lo dice, miren, lo dice muy bien, lo tengo que encontrar, cuando dice que... ¿El joven no se ve viejo, esa parte? dice algo del envejecer, dice, es como una maldición. Sí. Mejor escapar. Somos Sí. espejos de los jóvenes. Somos como una sombra. El joven niega eso que ve. Es verdad. ¿Está? Esto lo dice Fuchs. Así que realmente es eso. Hay como una... o sea, somos algo que no quiere la vejez. Por eso también todas estas clases nuestras y de todos los cursos, lo que nos tiene que hacer recapacitar y valorar el estar hoy acá, pero no porque están en clase de perlas, el estar, el vivir, el tener ganas de, el poder recuperar por ahí deseos,
el recuperar deseos, es decir, qué me gustaba. Muchas veces se han dejado cuestiones evolutivas, y si no, también intentar nuevas, y no asustarse, arriesgarse. ¿Qué podemos perder? Nada. Nos anotamos en un curso de, qué sé yo, cómo hacer una huerta en casa, qué sé yo. Veo que empiezo a hacer la huerta y no me resulta. Bueno, no la hago más. ¿Cuál es el tema Y otro se entusiasma y le empieza a dedicar 2 o 3 horas por día a la huerta. Fíjense qué cuestión que por ahí uno no lo había pensado en la vida. Entonces arriesgarse, porque es eso, es descubrir nuevamente el deseo también. Y el deseo viene con cuestiones que por ahí hemos dejado a lo largo del tiempo. Muchas veces es una posibilidad de la persona que se jubila, recuperar alguna cuestión vieja que ha dejado de lado por tiempos, por hijos, por obligaciones. Por eso lo del egoísmo también. Un poco más conocerse, centrarse y decir, bueno, tengo ganas, no tengo ganas, puedo, no puedo, y no obligarse. Yo tengo una persona muy amiga que hace muchos años ya tiene una frase que dice, yo ya cumplí, dice ella. Y a mí es una frase que me persigue también. En alguna cosa, ya está, hicimos mucho en la vida, no para tirarnos en una cama y tener una depresión, no, por favor, pero sí como para recuperar alguna cosa esencial que por ahí se nos tapó también con el tiempo, se nos tapó con la vida. ¿Qué dice del tiempo el personaje? Esto está bueno también. Sí, dice Las que horas no las horas, terminan. los días, las semanas van despacio y los años corren. Que decía que cuando era chico la gente era idiota cuando escuchaba eso, y lo entendió ahora siendo grande, ¿no? Bien. Que los años corren. Se le pasa Es la una vida. realidad eso. A mí me trae el recuerdo del paquete de golosinas. En cuanto a las horas, que de repente quien no está haciendo algo que le guste, las horas son eternas, pero al mismo tiempo le quedan pocas golosinas en el frasco porque los años van pasando, vienen con más rápido de lo que quisiéramos de repente. Exacto, yo creo que esto del tiempo es un verdadero tema que desde lo personal siempre me intrigó mucho, ¿no? Porque cuando yo era joven pensaba que al viejo se le debía pasar el tiempo como muy lento. Yo lo imaginaba así. Y los libros de psicología decían que a la persona anciana se le pasaba rápido el tiempo. Y recuerdo hasta la noche que lo estudiábamos con un grupo de compañeras que nos reíamos tomando mate y que era un concepto que siempre me quedó en la cabeza. Y ahora que soy vieja, realmente se me pasa el tiempo volando. Entonces tenían mucha razón aquellos autores que hablaban. Y esto es generalizado. Ustedes saben, el otro día en la reunión hacía 2 años que no me veía con alguna de mis compañeras del secundario y nos parecía larguísimo, 2 años, pero a su vez que habíamos estado hacía poco juntas.
esa cuestión de lo mucho y lo poco, y lo que dice Pilar, el disfrute, son momentos de mucho disfrute, de mucha charla, de mucha compartida, festejamos el Día del Amigo, que el regalito, bueno, no sé, todo junto. ¿Y qué pasa con todo eso? Es mucho disfrute y queda como muy grabado, Dios quiera que no pasemos otros 2 años sin vernos, ¿no? Por supuesto. Pero les quiero decir cómo vivencias muy gratificantes quedan como presentes. ¿Sí? Quedan como presentes como si lo hubiéramos vivido, bueno, y les debe pasar con los recuerdos de vida, ¿no? Esto que les estoy diciendo yo, Pilar, sí. Yo creo también que en este tiempo de pandemia, de todos estos meses que llevamos, este año y medio que llevamos, también hay una cuestión como que no reconocemos de alguna manera el tiempo, como que pasa el tiempo, sí, y como que no tenemos precisión cuándo pasó tal cosa o tal otra, si fue antes, si fue después, si fue en invierno, si fue en el verano. Es como un tiempo raro, como un tiempo que no podemos precisar o identificar. Está, Pilar, y tenés mucha razón, el tiempo estructurado es el tiempo, por ejemplo, que decíamos, nosotros nos vamos a encontrar los jueves de 17 a 19, este es el tiempo cronológico y estructurado, ¿sí? Y nos faltaron estructuras durante la pandemia, porque todo lo que nosotros hacíamos a determinada hora, en determinado lugar, y qué sé yo, se varió todo, variamos todos los hábitos, esa fue una realidad. Entonces, tenemos tiempo más mental que cronológico, y es lo que dice Pilar, nos faltó la estructura. Bueno, tenía algo para leerles, pero ya son las 7, vamos a concluir simplemente. Bueno, lo pasaron bien entonces. Sí, sí, la verdad que sí, rapidísimo, Siempre. rapidísimo. Hermoso. Le pregunta cómo se pone fuerte, cómo se puso fuerte, creo que es al final, y dice con el humor, es un elemento del humor, dice, saqué fuerzas y no me morí por no comer. Mira. Bueno, con eso quiero terminar, agradecerles, estuvo preciosa la clase, nos estamos encontrando en 15 días entonces, ¿de acuerdo? Bueno. Gracias, Voy Marta. a Muchas enviar gracias. el PDF. Fin de semana. Buen fin de semana. Hasta la próxima, gracias. Buen fin de semana para todas. Gracias. Chao, Martita. Adiós. Adiós, Chao. chicas. Chao. Chao, Martita. Chao. Adiós.